Gracias por la paciencia, por la tolerancia en este tiempo y por ser parte de esta serie de reflexiones que tienen que ver con la familia. Bien, hoy quiero pedir que abran sus Biblias en el primer libro de la Biblia. ¿Sabe cuál es el primer libro? Muy bien. Abran ahí sus Biblias, por favor, capítulo 37. Vamos a dar lectura al capítulo 37, versículo 1 al 4, y luego vamos al versículo 11. Vamos, Génesis 37, versículo 1. El texto dice así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Estamos hablando de una familia. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más. Hay que resaltar esto, ¿no? El padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ahora vamos al versículo 11. Versículo 11, por favor. Dice así: y sus hermanos, hablando de José, le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Hemos empezado hablando de la necesidad de tener familias emocionalmente saludables. Todos queremos tener familias saludables, no solo en términos emocionales, sino también en términos relacionales. A ver, ayúdeme, ¿en términos qué? Una vez más, en términos relacionales. Es importante que todos podamos compenetrarnos en desarrollar relaciones saludables en la familia. Y quiero comenzar con lo que alguien tituló familias saludables, no familias perfectas. Mire que cuando los chicos son enamorados, se hacen novios y quieren casarse, proyectan tener una familia perfecta. Es el ideal de todos cuando nos casamos. Queremos que nuestro hogar sea un pedazo de cielo aquí en la tierra, pero no un infierno. Ana y Marcos se casaron después de algunos años de ser novios. En el día que se casaron, hicieron un pacto. Nuestra familia será perfecta. Durante el segundo año de matrimonio, bueno, ellos tuvieron un bebé. Pero después del nacimiento de este primer bebé, Marcos perdió el empleo y la situación financiera se vio afectada. Además, la salud del niño era algo frágil. Un momento que se tornó difícil y que complicó algo de la relación en pareja, que comenzó a tener discusiones con mucha más frecuencia de lo habitual. En uno de esos momentos de discusión, de tensión, de irritabilidad, Ana se preguntó en voz alta delante de él: ¿dónde está la familia perfecta que habíamos dicho que íbamos a tener? Ellos se casaron con la ilusión de ser una familia perfecta, pero entendieron, luego de tener consejerías con un consejero cristiano, que si bien es cierto habían hecho un pacto inalcanzable en el tiempo del matrimonio, no se dieron cuenta que vivían en un mundo imperfecto y no podrían tampoco existir familias perfectas. Con el tiempo, Ana y Marcos entendieron que en lugar de buscar ser una familia perfecta, debían construir una familia saludable. Y eso es lo importante. No existe persona perfecta, matrimonio perfecto, ni familia perfecta. Pero sí podemos luchar por crecer de manera saludable en todo el sentido del término. Porque así como Ana y Marcos, muchas familias han construido pensamientos irreales sobre lo que podría llegar a ser un hogar. Aquellos que buscan la perfección familiar se frustrarán tarde o temprano. Lo que siempre debemos aspirar y aquello por lo que tenemos que luchar es por el hecho de ser familias saludables.
Cuando cada familia, o para decir más claro, cuando cada parte e integrante de la familia entiende bien su papel en el hogar, de acuerdo al diseño de Dios, entonces va a generar un ambiente que sea saludable. ¿Qué le dice Dios a los hombres? Que son cabeza de hogar. ¿Estamos? Y ser cabeza no significa que sean más que el esposo o los hijos. No significa que sean superior a ellos. El término cabeza, kefalé, es la voz original con el que se escribe en español cabeza, significa que es el líder, es el que conduce, es el responsable de ejercer el liderazgo y como conductor de la familia. Es como una embarcación. ¿Quién es el que dirige el barco? Es un capitán, pero tiene una tripulación a bordo. Por lo tanto, ser cabeza del hogar significa aquella persona llamada a ejercer el liderazgo, ser el conductor en el matrimonio y en la familia, que es importante a tomar en cuenta. Reitero una vez más, no significa que sea más o que sea menos. Mientras que se le dice a la esposa que se someta al liderazgo y a la autoridad del esposo. Se ha trastocado, se ha desnaturalizado el término someter. No significa que tenga que vivir humillada por el esposo, de ninguna forma. Las mujeres son dignificadas por el Evangelio. Tienen un valor importante como lo tiene el hombre en este caso. El sometimiento tiene que ver con el reconocimiento del liderazgo en el hogar por parte del esposo. Y ese es un punto importante. Esto aparece desde el momento en que Dios diseñó a la primera pareja, crea a Adán y luego crea a Eva. Pero se le dice también a los hijos que deben honrar y respetar a los padres, en este caso. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa si quieres que te vaya bien y seas de larga vida. Si cada integrante del hogar asume su rol, su función, como Dios lo ha diseñado, creo que entonces nos encaminaremos a tener una familia que sea saludable. Creo que aquí nadie quiere tener relaciones tóxicas, indebidas o enfermizas en el hogar. Todos como familia queremos tener buenas relaciones. Y esto es importante connotar. Es también probablemente paradójico que a veces vivimos en el hogar los mejores sentimientos, pero a veces también vivimos los momentos serios de tensión y las grandes dificultades. Hoy voy a mostrarte a una familia cuya relación o cuyas relaciones no fueron nada saludables y no fueron nada buenas. Es la familia de Jacob, uno de los grandes patriarcas del Antiguo Testamento. Y en particular vamos a hablar de la relación que hubo no solo de Jacob para con los hijos, sino también de la relación que hubo entre sus hijos, entre hermanos en este caso. ¿Cuáles son los elementos que perjudicaron a la familia de Jacob? ¿Cómo podemos identificar algunos aspectos que hoy pueden afectar que una familia se desarrolle relacionalmente de forma saludable? Voy a mostrarte a la luz del texto que he leído y otros pasajes más de la Biblia que esta familia experimentó duros momentos, pero que no fue una familia saludable en términos de relaciones. ¿Cuáles fueron algunos de esos ingredientes que afectaron a esta familia, que no la llevaron a ser nada saludable? Y voy a reiterar algunos puntos que toqué en el primer tema. Génesis 37:4, dice así. Vamos con el primero de ellos. Dice Génesis 37:4. Viendo sus hermanos, hablando de José, los hermanos y los hijos de Jacob, viendo sus hermanos que su padre Jacob amaba más a José y lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle. ¿Qué dice al final? Pacíficamente. Otra versión de la Biblia dice, y vieron sus hermanos que su padre, Jacob, amaba más a José y lo amaba más que a sus hermanos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. ¿Sabes cuál fue el primer aspecto o elemento que comenzó a erosionar a esta familia y afectarla y que no necesariamente la llevó a ser una familia saludable? El resentimiento.
Esta palabrita que aparece, le aborrecían, está hablando de un sentimiento de hostilidad hacia José en este caso. Un sentimiento persistente de disgusto o enfado que de alguna manera lo colocó en la atención de todos los hermanos, y la razón fundamental por la que lo odiaban era porque el padre lo amaba más a este muchacho. José era el penúltimo de los hermanos, luego venía al último Benjamín. Se estima que aproximadamente en este momento de la historia José pudo haber tenido entre 15 a 16 años. ¿Por qué lo amaba más Jacob a José? Porque era un hijo que lo había tenido en su vejez, porque era el hijo de la mujer que él amaba también. Y por eso decidió regalarle una túnica de colores, solo a José, no al resto. En ese tiempo, una túnica de colores era una especie de prenda que se le daba a los príncipes. El padre lo estaba tratando como un príncipe, como alguien mejor, superior en todo el sentido de la palabra comparativamente con los hermanos. Era el hijo preferido. El padre estaba marcando diferencias con el resto. ¿Y qué es lo que provocó en nosotros? Resentimiento. Vale decir una vez más, ¿qué provocó? Ayúdeme. Resentimientos. No solo porque lo tuvo en su vejez, no solo porque era el hijo de la mujer que amaba, sino porque José había tenido ciertos sueños que provocaron animadversión hacia el resto. Y por supuesto, la historia nos muestra que la tragedia comienza a escribirse aquí. Las relaciones en familia comenzaron a agrietarse y a afectarse. Y estos muchachos se llenan de resentimiento. Odian al hermano preferido del padre. Lo odian por la túnica que el padre le ha regalado. Un atuendo especial, muy particular del tiempo y de la época. ¿Es que acaso no tenemos que entender que cuando marcamos diferencias en el hogar entre unos y otros provocamos rechazos, resentimientos, provocamos algo de enojo también en el corazón? La paz dejó de ser característica en la familia y una vez más comenzó a quebrarse las buenas relaciones y el respeto de uno hacia otros también. El resentimiento fue la semilla que comenzó a inocularse en el corazón de cada uno de ellos. Alguien dijo con tanta certeza que una persona que se acuesta herida se levanta enojada, que se acuesta enojada se levanta resentida, si se acuesta resentida se levanta amargada. Y creo que tenemos que entender esto, que de alguna forma u otra Jacob está repitiendo lo que hicieron sus propios padres, en este caso Isaac y Rebeca, que también habían establecido diferencias entre Jacob y Esaú, que eran hermanos. En este caso, Jacob está repitiendo la misma historia, está escribiendo las mismas tragedias. De alguna manera está trasladando un patrón de conducta que él mismo experimentó en el hogar. Toda vez que tú y yo hacemos diferencias en el hogar, con los hijos o de alguna manera con nuestro entorno familiar, siempre vamos a dejar una huella dolorosa en el corazón de los hijos. ¿Cómo puedes sentirte tú como hijo si en algún momento viste que tu padre, tu mamá resaltaron más a tu hermano o tus hermanos que a ti? Y de alguna manera establecieron ese marco de diferencia. ¿Te afectaría o te afectó? Uno diría, por supuesto que sí. Te sientes rechazado, te sientes ignorado y sientes que no te valoran en ningún sentido. Eso es lo que estaba ocurriendo en la vida de los hermanos de José. Mire que Dios se tomó en serio el tema del resentimiento, que desde el Antiguo Testamento se expresa algo que nosotros no podemos pasar por alto. En el libro de Levíticos capítulo 19, versículo 18, dice: no te vengarás de los hijos de tu pueblo, ni les guardarás rencor. Vamos de nuevo. Ni le guardarás, ¿qué? Rencor. Un texto bíblico como este es tan importante y no podemos perder de vista que el rencor no se queda nunca solo con una persona. Del rencor a la venganza siempre hay un primer paso y un paso cercano. Los hermanos de José estaban con un profundo resentimiento, llevaban rencor, pero no se quedaron de brazos cruzados. Eso los llevó a tomar acciones que más tarde fueron dañinas para el mismo José como para ellos. Y no podemos pasar de vista que el rencor lleva a la venganza y la venganza no descansa hasta que alguien haga justicia por sus propias manos.
La historia de la familia de Jacob comienza con sentimientos dañinos que van envenenando a la familia. Y eso no podemos pasar por alto tampoco. Cuando apreciamos el texto sagrado, miramos que el resentimiento aquí se describe como aborrecimiento. Por eso dice el mismo texto bíblico, y no podían hablarle amistosamente. Cabe decir que si no le podían hablar amistosamente, ¿cómo le hablaban? ¿Cómo se dirigían a su hermano? Por supuesto que con aborrecimiento. Lo que brota de la boca es lo que sale ¿de dónde? Del corazón. ¿Qué dijo Jesús? De la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras son el fiel reflejo de lo que guardamos aquí, en lo profundo. ¿Qué había en el corazón de los hermanos de José? Dice que lo aborrecían y no le hablaban amistosamente. ¿Qué había en el corazón de ellos? Por supuesto que aborrecimiento, resentimiento. Y por eso le hablaban de forma no amistosa. Mire que el término, cuando dice no podían hablarle amistosamente, significa que le hablaban, se dirigían a él de manera áspera, de forma hiriente. Cuando alguien está resentido, lo que brota de su boca es eso. Solo son términos, palabras y frases que hieren, que laceran el alma y el corazón del receptor, en este caso. Por lo tanto, entonces, jamás será posible tener relaciones saludables en la familia si en el corazón estamos guardando resentimientos. Y los resentimientos se harán evidentes por las palabras que brotan. Reitero una vez más, dijo Cristo, lo que hay en tu corazón, tarde o temprano saldrá por tu boca. ¿Estamos? Si hablamos palabras que pueden ser amables, que construyen, que edifican, significa que hay un corazón sano. Pero si mi boca comienza a expresar términos ofensivos, hirientes, peyorativos en todo el sentido de término, significa que hay algo acá. Hay algo en el corazón probablemente. El primer elemento nocivo que afecta a las relaciones saludables en familia tiene que ver aquí con el resentimiento, pero hay un segundo elemento. Mira, Génesis 37:11, ¿qué dice? Y sus hermanos, ¿qué dice? Y sus hermanos, ¿qué le tenían? Envidia. No solo tenían resentimiento, tenían algo más, envidia. Cuando nosotros miramos la definición del término envidia según la Real Academia Española, expresa que envidia es tristeza o sentir pesar por el bien ajeno. Es también desear algo que tú no posees. Y la envidia está presente en la sociedad y en las familias también. Mira que la Biblia habla de historias que no terminaron bien por causa de la envidia. Cuando miramos el primer libro de la Biblia, miramos a los dos primeros hermanos, el primer fratricidio de la Biblia fue por envidia. Abel ofrecía a Dios lo mejor. ¿Qué hacía Caín? No. ¿Por qué mató Caín a Abel? Por causa de la envidia. Génesis capítulo 4, versículo 3 al 8. Por envidia. La historia del primer fratricidio se escribe con sangre por causa de la envidia. Cuando miramos a Coré, Coré era un hombre del tiempo de Moisés, quería tener el liderazgo, cuestionó a Moisés, pero arrastró a otros porque envidiaba el liderazgo que tenía Moisés. Raquel envidiaba a su hermana Lea porque le dio hijos a Jacob. Saúl envidiaba a David porque en algún momento que David derrotó al gigante, las mujeres comenzaron a cantar, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000, y le tenía envidia. Porque de alguna manera reconocieron a David mucho más que lo pudieron reconocer a él. ¿Sabes por qué Jesús fue a la cruz? Sí, fue por nuestra redención. Fue para traer salvación a la humanidad. Pero dice la Biblia que los líderes religiosos llevaron a Jesús a la cruz por causa de la envidia. Y la envidia es cosa seria en el corazón. Y la envidia comienza a anidarse y a crecer. ¿Por qué él tiene esto y por qué yo no? ¿Por qué recibe el reconocimiento él y por qué yo no? ¿Por qué todo a él y no a mí? Está presente en el corazón. Me entristece cuando escucho la frase,
triste, lamentable, vale decir, que un peruano es enemigo. Eso es duro, ¿no? Es triste decirlo, no debería ser así. Y lo digo en función a la envidia. Me ha tocado ser misionero en Japón por algunos años. Mi esposa trabajaba en una fábrica muy grande en Japón, pero me decía, estoy triste y dolorida por lo que ocurre con los compatriotas. Entonces, cuando llegaba un peruano a la empresa, me dice a la fábrica, nadie, ningún connacional quería enseñarle el trabajo. ¿Por qué? Porque no quería enseñar para que no aprendan más y no superen al resto. Y simplemente lo ignoraban. Porque al ver que crecen, pues la envidia se genera. La envidia está presente en el cotidiano vivir. En el trabajo vas a encontrar envidia, lamentablemente por compañeros que no quieren verte surgir. Y si surges, ¿cómo te miran? ¿Y por qué está ahí? Ni lo merece, ¿no? No solo en el trabajo, en la escuela, los muchachos van a ver a otros chicos que son estudiosos y tienen envidia por el que saca mejor nota. En el vecindario, arreglas tu casa, comienzas a adquirir algún bien y ¿cómo te miran? ¿De dónde habrá sacado el dinero? ¿Qué estará vendiendo? ¿No? ¿Qué estará haciendo? ¿En qué negocio andará? En el matrimonio, en fin, ¿no? ¿Y por qué no decir hasta en el ministerio? Lamentablemente también ocurre lo mismo también, de alguien que se siente amenazado porque creces. Y la Biblia describe claramente los efectos devastadores de la envidia cuando comienza a crecer en el corazón. Tarde o temprano conduce a la muerte espiritual, emocional y relacional. El sabio Salomón en Proverbios 14:30 dice así, el corazón apacible es vida de la carne, Proverbios 14:30. Pero mira lo que dice después, pero la envidia es carcoma de los huesos. Otra versión dice, para que sea más clara, el corazón tranquilo, el corazón que está en paz con los demás, trae salud al cuerpo, pero la envidia causa enfermedades. Esta palabrita carcoma tiene su raíz en un término hebreo que significa al castellano podrido. Es carcoma de los huesos, se traduce podrido o en un estado de descomposición. Carcoma de los huesos denota un trastorno grave emocional para la salud. Y creo que tenemos que entender, eso es la envidia. La envidia trae consecuencias no solo emocionales, sino también físicas. Es carcoma, te afecta interiormente. Por eso dice que es dañina. Cruel es la ira, impetuoso el furor. Y mira la pregunta de de Proverbios 17:4. Dice así, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia es un tema del corazón, por si acaso. Jesús habló de la envidia inoculada en el corazón. Lo que del hombre sale, eso contamina. ¿Y qué cosa sale del corazón? Malos pensamientos, engaño, lascivia y envidia. ¿De dónde sale la envidia? Del corazón. Por eso estamos encontrando a los hijos de Jacob, a la familia de Jacob, experimentando grietas en el hogar por causa del resentimiento, pero también por causa de la envidia contra un hermano en este caso. Por eso entonces cuando discurrimos y avanzamos en la historia bíblica, Génesis 37:18 dice que cuando Jacob manda a José a averiguar cómo estaban los hermanos porque ellos apacentaban las ovejas, y cuando José se está acercando a donde ellos están, dice, lo vieron de lejos y antes que llegara a donde estaban ellos, conspiraron para matarle. Perdón, ¿conspiraron para qué? ¿Y por qué querían matarle? Porque estaban resentidos, pero también ¿por qué? Por la envidia. ¿Estamos entendiendo eso? Claro que la mano providencial de Dios cuidó a José, pero sabemos que por envidia lo odian también y lo venden más tarde y conocemos la historia. ¿Cómo podemos desterrar la envidia? Creo que tenemos que volver al texto de Filipenses capítulo 2, versículo 4, donde miramos a Jesús. Qué bueno, ¿no? Siempre miremos a Jesús. Para ser como Jesús, mírale, sigue lo que Él hizo. Y Pablo dice claramente, no mires por lo tuyo, sino por los de otros. La envidia será desterrada
cuando aprendamos a ver el bien del otro y no envidiar lo otro, el bien que tiene el otro en este caso. Entonces estamos encontrando eso. ¿Por qué esta familia no lleva relaciones saludables? Porque hay resentimiento, pero también porque hay envidia en el corazón. Mire que hay un tercer elemento que afectó a esta familia, que no la hizo una familia sana en términos relacionales. Vamos a Génesis 37, 31. Busca tu Biblia. Génesis 37, 31. Entonces tomaron ellos, los hermanos de José, la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. ¿Y qué le dijeron? Esta túnica que ves acá la hemos hallado. Mira, reconoce si es de tu hijo o no, por si acaso. Y Jacob dijo, la túnica de mi hijo es, alguna bestia lo devoró, José ha sido despedazado. ¿Cuál es el tercer elemento que encontramos aquí como situación tóxica que afecta a la relación en la familia? Número 1, hay resentimiento. Número 2, hay envidia. Número 3, hay mentiras. ¿Están diciéndole la verdad al padre de lo que le ocurrió a José? No, de ninguna manera. Ellos saben todo lo que han hecho, pero están ocultando las cosas. Están mintiendo. La verdad tiene que ser uno de los valores importantes, necesarios y trascendentes para que una familia sea sana y fuerte. Y esto es importante. No podemos tener una familia saludable mientras la verdad no sea un valor importante en el hogar y en la familia. Un valor inquebrantable que caracterice nuestro estilo de vida. Mira que la familia de Jacob no se caracterizó por la verdad. El mismo Jacob dio evidencia de una falta de credibilidad. No en vano, el nombre Jacob significa el que engaña. La historia de Jacob, para tomar la primogenitura de su hermano, se dio a partir de la mentira hacia el padre, haciéndose pasar por el hermano mayor. Y toda vez que nosotros inoculamos la mentira, iniciamos el camino de sospechas, relaciones que se afectan y las heridas emocionales sangrantes. Se falta el valor de la verdad. Este Jacob fue desde un principio mentiroso. Cuando está con su tío que le da trabajo, ¿te acuerdas? El tío y futuro suegro le da trabajo. Y también lo engañó. Porque entonces hizo beber a las ovejas de un tipo de brebaje para que salieran del color que habían acordado con el suegro o el tío. Claro que Jacob era mentiroso, pero el tío era otro mentiroso, era la horma de su zapato también. Cuando nosotros miramos esto, el tío lo hizo trabajar 14 más 6 años, casi 20 años sin pagar, mintiendo y todo esto. Y todo el camino de Jacob fue eso, un camino de sospechas que afectó la relación en la familia. Y lo que tenemos que entender es que la mentira afecta a las relaciones familiares. ¿De qué manera fue perjudicada la familia de Jacob a causa de la mentira? Número 1, Jacob está huyendo del hermano por causa de la mentira. Luego está huyendo de Labán. Toda vez que la mentira se hace parte del hogar, nos distanciamos de los seres queridos. La mentira crea decepción e instaura una cultura de sospechas. Y claro que nuestra conciencia martillará. Y esto es un tema recurrente en el hogar como en el matrimonio. Cuando algo se descubre, recuperar la confianza no va a ser lo mismo, costará. Hace tiempo leí la historia de un muchacho que laceró el corazón del padre por causa de una mentira, y se lo voy a leer. Este muchacho, ya hombre, escribió en un blog en internet lo siguiente, esto es de la vida real. Yo tenía 16 años y estaba viviendo con mis padres en el instituto que mi abuelo había fundado en las afueras, en la ciudad de Durban, en Sudáfrica. En medio de plantaciones de azúcar, allí vivía. Estábamos en el interior del país, en una zona rural, y no teníamos vecinos. Así que a mis 2 hermanas y a mí siempre nos entusiasmaba ir a la ciudad para conocer algo de la ciudad, visitar amigos, pero también ir al cine. Un día mi padre me pidió que lo llevara a la ciudad para asistir a una conferencia que duraba el día entero, para aprovechar de paso esa oportunidad. Como iba a la ciudad, mi madre me dio una lista de cosas
de comprar para el supermercado cosas que necesitábamos en casa. Porque como iba a estar todo el día en la ciudad, me encargó todo esto, pero mi padre también me pidió que me hiciera cargo de algunas cosas pendientes, entre ellas llevar el auto al taller. Cuando me despedí de mi padre, esa mañana me dijo, nos vemos en este mismo lugar, en el taller donde había dejado el auto. Nos encontramos a las 5 de la tarde para volver juntos a casa. Después de completar todos los encargos, me fui al cine más cercano. Me concentré tanto en la película que me olvidé del tiempo. Eran 5:30 de la tarde cuando me acordé. Vino una especie de lucecita de recordatorio, salí volando, corrí al taller, conseguí el auto, me apuré hasta donde mi padre me estaba esperando. Eran las 6 de la tarde. La pregunta cae por su propio peso. Mi padre me dijo, ¿por qué llegas tarde? Me sentía mal, no sabía qué decirle, no quería decirle que había estado viendo una buena película. Solo atiné a mencionarle que el auto no estaba listo y tuve que esperar. Pero se lo dije sin saber que mi padre ya había llamado al taller. Y sabía todo. Algo no anda bien en la manera como te he criado, puesto que no te he dado la confianza de decirme la verdad, me dijo mi padre. Voy a reflexionar qué cosa hice mal contigo. Voy a caminar los 29 kilómetros hasta la casa. Desde el taller hasta la casa. 29 kilómetros de caminata. Vestido con su traje, sus zapatos elegantes, empezó a caminar hasta la casa por caminos que no estaban ni pavimentados ni alumbrados. No podía dejarlo solo. Yo tenía el auto que estaba conduciendo. Mi padre delante caminando y yo con el auto detrás de él, manejando lentamente. Conduje 5 horas y media detrás de él, viendo a mi padre sufrir la agonía de una mentira que lo había herido. Esa lección jamás la olvidé. Desde ese momento aprendí las consecuencias que nos dejan las mentiras en la vida, no decir la verdad. Dije que nunca más mentiría. Me acuerdo del episodio, si me hubiese castigado de la manera que muchos castigan a sus hijos, seguramente golpeándolos, me pregunto si habría aprendido la lección. No lo creo. Hubiese sufrido el castigo, pero probablemente hubiera hecho lo mismo de siempre, mentir. ¿Aprendemos un poco de esto? Cuando miramos a los hermanos de José mintiendo a su padre, notamos que esta situación provocó lágrimas, dolor en el anciano. Porque dice Génesis 37:35, y lo lloró su padre. ¿Y por qué está llorando el padre? Por una mentira que le acera el corazón. La mentira siempre traerá dolor, siempre traerá una cultura de sospechas, siempre afectará las relaciones en el hogar como también en la familia. Y nos induce tarde o temprano al temor, porque cuando Jacob miente a su padre estaba lleno de miedo, cuando miente a su hermano estaba lleno de miedo, cuando miente a su suegro también. Por lo tanto, entonces las mentiras no solo crean una cultura de sospechas, no solo afectan las relaciones, sino también traen dolor, como también, en todo el sentido del término, inducen al temor y al distanciamiento. Y es importante tomar en cuenta esto. Quiero que recordemos algo. ¿Todos conocen el cuento de Pinocho? ¿Sí? ¿Se acuerdan de Pinocho? ¿Este cuento universal? Bien. Gepetto lo crea y luego, según el cuento, tiene vida. Ok. ¿Qué le ocurría a Pinocho cuando mentía? ¿Perdón? Ok. Si nosotros viviéramos en el país de Pinocho, ¿qué te parece? Pastor, deberíamos vivir en el país de Pinocho. ¿Se haría evidente todas las veces que mintiéramos? ¿Cuántos quisieran vivir en el país de Pinocho? Nadie. Nadie acá quiere vivir. A la primera que mintamos, ya sabes lo que ocurre. Sería tan notorio y no podríamos seguramente conversar con alguien, caminar en la calle tranquilo en la casa, porque voltear significaría
con esa nariz larga no poder estar bien. En el mundo de hoy, decir la verdad se convierte en un riesgo. Ser veraz es una locura. Quienes hablan la verdad son como una especie de estrella solitaria en la constelación de este mundo, vistas como personas raras. Cuando dices la verdad, vas contracorriente. La Biblia dice que la luz no tiene comunión con las tinieblas. Y en la medida que aprendemos a andar en la verdad, aprendemos a vivir en la luz. Muchas veces la mentira se ha usado como instrumento de manipulación, de manejo, de dominio sobre los demás. ¿Qué estamos transmitiendo en la familia? El valor de la verdad como tiene que ser, como asunto no negociable, o estamos implantando una cultura reinante de mentiras. Qué importante es tomar en cuenta esto, ¿no? Las mentiras nos afectan tarde o temprano, como aparece en la historia de la familia. Cuando éramos niños y de pronto nos descubrieron en algo, ¿cómo nos sentimos? Mal, porque el padre o la mamá nos descubrió y nos sentimos muy mal, ciertamente. Entonces tenemos que tomar en cuenta esto. Mire, escuche bien esto. ¿Dónde tenemos a los últimos presidentes como peruanos? ¿Dónde están? ¿Por qué? Usted puede decir por temas de corrupción, es cierto. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿No ha habido un camino de mentiras acaso? ¿Son creíbles nuestros políticos? Tristemente, ¿son creíbles nuestras autoridades, los que administran justicia? Yo sé que hay buenas personas en el entorno administrativo público, yo sé que hay buenas personas, pero también están de los malos. Y lamentablemente, por tanta gente mala, hemos metido a todos en un paquete, pero hay de los buenos también. No son creíbles nuestras autoridades. No confiamos en los que administran justicia. Llámese Ministerio Público, Poder Judicial, tristemente la policía también. Hay de los buenos, ciertamente. ¿Y por qué? Porque detrás de eso encontramos tantas mentiras. Y la mentira va a tener una influencia y un impacto en nosotros y en nuestras futuras generaciones. La historia de la familia de Jacob se inicia con mentiras. Abraham, el abuelo, mintió. Isaac, el padre, mintió. Jacob, el hijo, mintió. ¿Los hijos de Jacob también? Esto no tiene nada que ver con maldiciones generacionales, por si acaso. La Biblia no enseña nada de esto, por si acaso, de maldiciones generacionales. Es una herejía. Pero sí dejamos ejemplos y consecuencias. Si yo camino en la senda de la mentira, y lo ven mis hijos, ellos van a aprender esa misma manera de vivir, ese mismo patrón lo van a repetir tarde o temprano, porque es el legado, el ejemplo y las huellas que yo estoy dejando. Ahora están mintiendo los hijos de Jacob. Entonces aquí estamos encontrando que no podemos tener familias saludables mientras haya resentimientos, mientras haya envidia, mientras haya las mentiras que se han convertido en el papel cotidiano de la vida. ¿Cómo desterrar esto? No es mi intención hacer una lista de exigencias imposibles para vivir y enseñar la verdad en el marco familiar, pero por lo menos espero que algunas sugerencias puedan ayudarnos a tener la verdad como baluarte y establecer familias que sean saludables. Y lo primero, como asunto vital, como importante, es aprendamos a crear un ambiente de confianza en las relaciones familiares. Eso es importante. Aprendamos a crear un ambiente de confianza en las relaciones de la familia. Aun cuando la verdad sea difícil o sea dura, es bueno decirla. La verdad siempre será sanadora. Las mentiras traerán enfermedad. Y eso es lo que tenemos que entender. Crea un ambiente de confianza. Sea veraz en lo que dice. La palabra veraz significa el que dice, usa siempre la verdad o un modelo de lo que es verdad. Sea veraz. Aun cuando reitero una vez más, decir la verdad puede ser costoso, pero es mejor. Tarde o temprano traerá mejores resultados. Narre sus historias acerca de la verdad, de la influencia y el impacto que tiene la verdad en el hogar.
tenga un tiempo con la familia para mostrar a la luz de la Biblia y de las enseñanzas como historias de la Biblia de lo que significa la verdad. Las estadísticas son reales y muestran que los hijos que crecen bajo influencia de las enseñanzas de la Biblia tienen una mejor actitud hacia la verdad. Crecen con un valor importante como es la verdad. Y alguien dijo, sabiduría no es lo mismo que mentiras blancas. Le hemos puesto a la mentira color, ¿no? Los colores. No, la mentira es mentira por donde tengamos que ver. No evada la situación justificando lo injustificable, ni le ponga otro nombre a las cosas. Aún quedarse callado puede significar ser cómplice con una mentira en algunos momentos. Y si va a decir la verdad, no use la verdad para atacar a alguien. Use la verdad como un agente sanador y restaurador, que es importante. La verdad siempre tendrá un efecto restaurador. Hay personas que muchas veces dicen la verdad, pero las dicen a rajatabla y dicen, no, yo digo así porque soy sincero. No está bien, el problema no es que sea sincero. Aprendamos a decir la verdad con sabiduría, con estima, con aprecio, en este caso. Algunos dicen, no te dije las cosas porque no te quise herir. ¿Has escuchado eso? No te lo dije porque no te quise herir. El problema es que no solo hirió, sino que mató. Y mató la confianza. John Hus, el impulsor de la reforma eclesiástica checa, dijo esto: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Pablo dice, debemos hablar la verdad en amor. Si va a hablar la verdad, acentúe lo positivo. Recuerda lo que Cristo dijo. Conocerás la verdad. ¿Y la verdad? ¿Y la verdad qué? Perdón. Será libre. Otro reformador dijo, ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona la verdad. La historia de esta familia de Jacob terminó mal. Sus relaciones se vieron afectadas por todo lo que hemos mencionado. Y cuán importante es esto, entender que tarde o temprano nosotros nos vamos a confrontar con realidades que son duras. Termino con esto. Cristo dijo, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Pregunta importante antes de cerrar, ¿sobre qué edificas tu casa? ¿Sobre la roca o la arena? Levantemos en alto el papel de la verdad entonces. Salud relacional es lo que todos queremos y anhelamos. Así que recuerda, necesitamos ser familias emocionalmente saludables, lo vimos en el primer tema, pero también necesitamos ser familias saludables en términos relacionales. Quiera Dios que entendamos que Él no busca familias perfectas, pero sí familias saludables. Que el Señor les bendiga y nos ayude a todos. Muchas gracias.